Historia: el espíritu de la Iglesia de San Francisco. En el corazón de Quito, la imponente iglesia de San Francisco se erige como una joya histórica y arquitectónica, atrayendo tanto a turistas como a fieles que buscan consuelo en su interior. Sin embargo, pocos conocen las historias más oscuras que envuelven este antiguo templo. Dicen que al caer la noche, cuando las últimas velas se apagan y las puertas de madera maciza se cierran, algo despierta entre sus muros. Algo que ha estado allí durante siglos, esperando. Carlos, un joven estudiante de historia, estaba realizando una investigación sobre los misterios y leyendas del Quito colonial. Fascinado por los relatos de apariciones y sucesos inexplicables en la iglesia, decidió llevar su estudio más allá y pasar una noche en el convento adyacente, buscando pruebas de lo paranormal. Sabía que era arriesgado, pero estaba convencido de que podía demostrar que las leyendas eran solo eso, cuentos antiguos. Con la autorización del párroco, Carlos se instaló con su equipo de grabación en una pequeña habitación del convento que daba directamente a la iglesia. Las paredes gruesas y frías, decoradas con cuadros antiguos de santos, creaban una atmósfera densa y opresiva. Pero Carlos, decidido a desmentir los mitos, se preparó para lo que pensaba sería una noche tranquila de observación. Cuando el reloj dio la medianoche, un extraño silencio cayó sobre el lugar. Ni siquiera el viento parecía soplar entre las estrechas calles empedradas. Carlos encendió su grabadora y comenzó a documentar su experiencia, hablando en voz baja mientras sus ojos recorrían el enorme altar mayor a través de una rendija entre las puertas del convento y la iglesia. Pasó una hora sin incidentes, pero entonces, de repente, escuchó un ruido. Era un leve crujido, como el sonido de pasos arrastrándose por el suelo de piedra. Pensó que podría ser un efecto acústico de las viejas vigas, pero algo en el tono del ruido lo inquietó. Se acercó a las puertas para observar mejor el interior de la iglesia, y lo que vio hizo que un escalofrío le recorriera la columna. Allí, entre los bancos, una figura oscura se movía lentamente. A primera vista, parecía un monje encapuchado, con una túnica larga y desgastada. Sin embargo, había algo terriblemente mal en su caminar. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba suavemente, deslizándose por el pasillo central, y aunque no emitía sonido alguno, Carlos podía sentir una energía pesada que llenaba el aire, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración. Carlos intentó convencerse de que solo estaba viendo sombras causadas por su imaginación. Pero cuando la figura se detuvo frente al altar y se giró lentamente hacia él, la verdad se reveló: bajo la capucha, no había un rostro humano. Era una calavera parcialmente cubierta por jirones de piel seca, y sus ojos, vacíos, parecían brillar con un fuego maligno. El terror se apoderó de Carlos. Quiso correr, pero no pudo moverse. La figura comenzó a flotar hacia él, y a medida que se acercaba, el aire se volvía cada vez más denso, como si la iglesia misma estuviera colapsando bajo el peso de la presencia espectral. Desesperado, Carlos trató de retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Intentó gritar, pero su voz no salió. De repente, la figura levantó una mano esquelética y señaló directamente a Carlos, como si lo estuviera marcando. En ese instante, una ráfaga de viento helado recorrió la iglesia, apagando las pocas velas que quedaban encendidas, y la oscuridad se tragó todo. El silencio fue absoluto. Por un momento, Carlos pensó que tal vez la pesadilla había terminado, pero un susurro gutural, bajo y profundo, comenzó a resonar en sus oídos. «No debiste venir, este es mi dominio», dijo la voz, como si viniera de todos los rincones a la vez. De repente, Carlos sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Cayó de rodillas, luchando por respirar, mientras sentía como la presencia se apoderaba de su cuerpo. Intentó rezar, pero las palabras se le escapaban de la mente. A su alrededor, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras oscuras que parecían bailar en un macabro ritual. El espíritu, o lo que fuera esa cosa, estaba ahora frente a él, observándolo con esos ojos vacíos llenos de malevolencia. Con un movimiento lento y deliberado, levantó ambas manos hacia el techo, y las paredes de la iglesia comenzaron a temblar, como si estuvieran vivas. Las antiguas pinturas que decoraban los muros cobraron vida, y los santos y ángeles en ellas se retorcían, sus rostros deformándose en expresiones de dolor y sufrimiento. La iglesia entera parecía haberse convertido en una prisión de horrores vivientes. Finalmente, el espíritu se inclinó hacia Carlos, su aliento frío como el hielo en su rostro, y murmuró algo que él no pudo comprender. En ese momento, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, cuando el párroco llegó a la iglesia,
encontró a Carlos desmayado en el suelo del convento. Su rostro estaba pálido, y aunque respiraba, sus ojos estaban completamente abiertos, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Al lado de él, había un símbolo antiguo dibujado en el suelo con ceniza negra, un símbolo que el párroco reconoció de viejos escritos, el sello de los condenados, un antiguo emblema que los monjes habían intentado desterrar hace siglos. Carlos fue trasladado al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Permaneció en un estado de trance, murmurando palabras ininteligibles sobre sombras y espíritus, incapaz de reconocer a nadie. Las investigaciones posteriores no arrojaron ninguna explicación sobre lo ocurrido esa noche, pero la iglesia cerró sus puertas al público durante semanas. Los rumores se esparcieron rápidamente. Decían que la iglesia de San Francisco había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que, durante siglos, las almas atrapadas bajo sus cimientos habían clamado por justicia. Entre esas almas, una en particular, la de un monje que había practicado rituales prohibidos, fue la que tomó control de la iglesia, reclamando a aquellos que se atrevían a desafiar su paz.